hágala algún comentario, levante la voz, la mano, perdón, y le vamos a dar la participación, ¿verdad? Antes de empezar, me gustaría comentarles algo, y es lo siguiente: Tuhueiteco amextochihuas. Esta palabra me la dijeron a mí para que se las dijera a todos ustedes, porque significa Dios les bendiga en náhuatl. Los hermanos de la Sierra de Gilitla les dice Tuhueiteco amextochihuas, que quiere decir Dios les bendiga en náhuatl, ¿sí? Hace unos días estuvimos por allá en la Sierra de Gilitla y es algo maravilloso, mis hermanos, ver cómo a pesar de aquellos lugares remotos, el Evangelio, la palabra de Dios se ha llevado a todos esos rincones. Y es algo verdaderamente hermoso y un verdadero gozo observar ese tipo de cuestiones. Bueno, hermanos, me gustaría tratar un tema en esta mañana, precisamente que tiene que ver con estas fechas. Ustedes saben muy bien que durante diciembre empieza un puente, se le llama el puente Guadalupe Reyes, ¿verdad? Y donde hay un montón de tradiciones, hay un montón de costumbres que cada uno de nosotros debemos de estar preparados sobre qué vamos a hacer al respecto, qué vamos a hacer con esas costumbres. ¿Debe un cristiano celebrarlas o no? Definitivamente que no las debe de celebrar, pero hay unas cuestiones bien importantes que debemos de mencionar al respecto. Pero antes de eso, me gustaría que leyéramos lo que dice Isaías capítulo 29 versículo 13. Isaías capítulo 29 versículo 13. ¿Algún hermano que lo tenga o que lo pueda leer aquí en la pantalla le puede dar lectura, por favor? Acuérdense que es clase, ¿eh? Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Gracias. Dice, esta frase llama poderosamente la atención: un mandamiento de hombres. Hay mandamientos de hombres que se han convertido en costumbres, que se han convertido en tradiciones. Y ha sido tan influyente estas tradiciones y estas costumbres que de alguna u otra forma nosotros nos hemos beneficiado. ¿En qué sentido? Que en estas fechas precisamente tenemos vacaciones. Y no solamente eso, recibimos aguinaldo. Bueno, yo no, pero muchos trabajadores reciben el aguinaldo. Hay unos que precisamente tienen un montón de fiestas, es el momento de compartir con los amigos, pero no solamente eso, las cenas. Las cenas en estas fechas son algo increíble, pero no solamente eso, también los regalos. En estas fechas se dan también un montón de regalos. Es bien importante entender estas cuestiones. ¿Por qué? Porque a primera vista parece que esto tiene un enfoque que no tiene un enfoque negativo. Pareciera que es inocente. Pareciera que es algo que, pues, ¿qué tiene de malo, no? Se hace la pregunta a uno. Y a veces nosotros los cristianos que son celosos de la doctrina, porque debemos de serlo todos, y cuando vemos este tipo de cuestiones, de costumbres, de tradiciones, a veces nos miran como el siguiente mono, o mejor dicho, como este. ¿Será acaso, debe el cristiano ser el Grinch de las tradiciones decembrinas? Porque muchas religiones, muchos familiares, muchas amistades ven al cristiano como el Grinch de la Navidad, como el que se está robando la Navidad, el que no se divierte. Pero la cuestión aquí que debemos de saber y entender, ¿qué es lo que piensa Dios al respecto? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Por eso me gustaría tratar en esta mañana el tema de las tradiciones, porque de las tradiciones podemos sacar provecho. Una tradición precisamente es un acto que se va repitiendo precisamente a través del tiempo, y a veces lo seguimos como ley en nuestras vidas. Pero la pregunta que debemos de hacernos en esta mañana es la siguiente: ¿qué podemos decir de las tradiciones? Ese va a ser el tema de esta mañana, de esta clase. ¿Qué decir? ¿Qué podemos decir de las tradiciones? Hay una primera cosa que debemos de decir de las tradiciones, y la primera de ellas es la siguiente: que debemos conocer lo que Dios piensa de ellas.
¿Qué piensa el Señor de que el 12 se festeja la Guadalupana? ¿Qué piensa Dios de que el 25 se festeje al Niño Dios? ¿Qué piensa Dios del 6 de enero, cuando se da precisamente la famosa celebración de los Reyes Magos? ¿Qué piensa Dios acerca de la Candelaria? ¿Qué piensa Dios de todas esas tradiciones? Porque en México somos muy tradicionales y a veces no nos podemos a pensar realmente qué significa y cuál es el trasfondo de estas cosas. Bueno, ¿qué piensa Dios al respecto? Bueno, Él piensa una cosa, que las tradiciones, muchas de las tradiciones que tienen un enfoque religioso, quebrantan el mandamiento de Dios. Fíjese cómo dice el maestro en Mateo 15:3. Fíjese cómo dice Mateo 15:3. ¿Algún hermano que lo tenga o que pueda leerlo aquí en la pantalla lo puede leer? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Bueno, el contexto de esta cita, lo que estaba sucediendo en este momento, es que los fariseos estaban encarando al maestro porque los discípulos de Jesucristo no se lavaban las manos al momento de comer y le echaban en cara eso. Y lo interesante de todo esto es que los fariseos, muy legalistas, muy ritualistas, era interesante de que cómo se estaban fijando en ese tipo de costumbres o tradiciones que no venían de Dios, que eran más bien tradiciones de los ancianos de la religión judía. Pero los mismos fariseos estaban olvidando precisamente un gran mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque los dineros que tenían los fariseos lo estaban destinando para causas religiosas en las cuales ellos iban a recibir una retribución. Y de esa manera se olvidaban de sus padres. Y como Jesucristo sabe el corazón y sabe la mente de las personas, sabía que realmente eran personas que realmente no estaban cumpliendo la voluntad de Dios, pero sí querían que las enseñanzas y los mandamientos de hombres se cumplieran. Era totalmente incoherente eso. Pero, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y así nos pasa a muchos, pero me gustaría que definiéramos y diéramos algunos sinónimos acerca de la palabra quebrantar. Cualquiera puede utilizarse precisamente en alguna tradición que vaya en contra de un mandamiento de Dios. Fíjese, la palabra quebrantar significa transgredir, infringir, vulnerar, violar, incumplir, contravenir, romper, partir, fracturar, dividir, inclusive debilitar. Las tradiciones hacen todas estas cosas a la voluntad de Dios. ¿Y por qué decir todo esto? Porque fíjese, bien sencillo es aplicarlo y decirlo. Cuando nosotros vemos que las personas el 12 de diciembre le están celebrando a la Virgen Guadalupe, uno se podría decir, pues, ¿en qué parte viene que la celebremos de esta manera? Pues viene a ser la tradición precisamente de una religión, entre otras muchas cuestiones que precisamente me llama mucho la atención, hermanos. Hace poquito tuve una plática con una señora que hablaba de evangelizar y hablaba de traer almas a Cristo y todo eso. Y cuando le empecé a dar el estudio, cuando le pregunté cuál era el primer libro de la Biblia, ni siquiera me lo supo decir. Le digo, le voy a dar otra oportunidad. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Y tampoco me lo supo decir. Están cumpliendo tradiciones sin siquiera saber la Biblia, porque ni siquiera saben si eso realmente está dentro del canon de la Biblia, si realmente es mandamiento de Dios. De esta manera es que están quebrantando la voluntad de Dios. Hay otra cosa también importante, y tiene que ver precisamente qué piensa Dios acerca de las tradiciones. Bueno, que las tradiciones invalidan el mandamiento de Dios. Es otra cosa que hace precisamente las tradiciones. Cuando no se piensan, porque hay tradiciones que son buenas, sí, pero le repito, cuando hay tradiciones con un enfoque religioso, viene a distorsionar lo que viene a ser el mandamiento de Dios. Fíjese,
Dice Marcos 7:9 y Marcos 7:13, palabras también en el mismo contexto de la cita de Mateo 15. Marcos 7:9, algún hermano que lo tenga que le dé lectura, por favor. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 3, hermano, por favor. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a él. Gracias. Es importante entender también qué significa esta palabra de invalidar. Algunos sinónimos de la palabra invalidar: anular, frustrar, impedir, incapacitar, inutilizar, inhabilitar, imposibilitar, impedir, eliminar, abolir, aniquilar, suprimir, disolver, derogar, destruir y deshacer. Esta es enseñanza del Maestro. Y cuando nosotros seguimos más las tradiciones humanas que el mandamiento de Dios, estamos quebrantando y estamos invalidando el mandamiento de nuestro Dios. No solamente quebrantan, debilitan el mandamiento, sino que también lo invalidaban, queriendo decir que para ellos no tenía ningún valor. Tristemente, hermanos, hoy en el mundo, hoy en día se puede ver exactamente lo mismo, porque lo que nosotros vimos, lo que leímos de Isaías, lo mismo estaba utilizando el Maestro, pero en Mateo. 740 años después, la misma situación se repitió. Y en nuestros tiempos se vuelve a repetir. Hermanos, la palabra de Dios no tiene ningún valor para la gente. Y es por eso que viven de una manera completamente perdida en las tradiciones humanas. Una de las preguntas que debemos de hacernos acerca de las tradiciones es si realmente Dios la permite, o qué piensa Dios al respecto. Y es bien importante también decir lo que dice Salmo 119, versículo 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Fíjese cómo dice Jeremías 11:10. Jeremías 11:10. Dice, fíjese muy bien cómo dice: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres. Fíjese, a veces uno no quiere dejar ciertas tradiciones que porque fueron tradiciones que me dejó mi mamá, que me dejó mi papá o que me legó mi abuelo. Tenga mucho cuidado, porque a veces esas tradiciones no son tradiciones que Dios está aprobando, o costumbres que Dios no les está viendo, inclusive que pueden ser abominación. Y bien importante lo que sigue diciendo: las cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Empezaron a seguir las tradiciones de los padres, empezaron a seguir las tradiciones de los ancianos, empezaron a seguir las tradiciones de los religiosos, pero la palabra de Dios no la estaban siguiendo. Y es algo que debemos de cuidarnos, y del por qué, y da las razones del por cual nosotros no celebramos este tipo de cuestiones. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿realmente el cristiano será el Grinch de las fiestas decembrinas? Porque así nos ve casi todo el mundo entero. Entonces, hermanos, hay una tercera cosa que piensa Dios acerca de las tradiciones, y es la siguiente. Isaías, la cita que leímos en Isaías 29:13 dice, pues el Señor, Isaías 29:13 dice, pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Las tradiciones, por más religiosas que sean, alejan de Dios. Hermanos, cuando una persona pone su corazón en las tradiciones humanas, de poco a poco se va alejando de Dios y sobre todo de su santa palabra. Fíjense cómo dice 1 Timoteo 4:1. Dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué significa la palabra apostatar, hermanos? Salirse del camino. ¿Qué más? Desviarse, deslizarse. Y lo que hacen las tradiciones y las costumbres es precisamente llevar a las personas a la apostasía, es decir, salirse del camino, salirse de la fe, salirse del evangelio
salirse de la sana doctrina. ¿Sí? ¿Y cuáles eran esas precisamente? ¿De qué forma iban a apostatar? ¿De qué maneras iban a salir del camino? Estos que iban a apostatar iban a prohibir casarse. Iban a mandar a abstenerse de alimentos. ¿A qué les suena esto? Y no solamente eso, Gálatas 4:10. También otra cosa de la forma en la cual se iba a apostatar. Me preocupa, dice el apóstol Pablo, que celebren ciertos días, meses, estaciones y años. Era otra forma en la cual la apostasía se iba a manifestar en la sana doctrina. Y eso es lo que exactamente el ser humano está cayendo en estos días. Por eso tenemos que ser inteligentes. Ser cristiano no quiere decir que no vaya a ser inteligente. Piénsele, medite lo que está haciendo. Lea concienzudamente para que sepa muy bien lo que está haciendo. Hermanos, dice el Salmo 73:27. ¿Algún hermano que lo lea? Aquí está en el diapositiva, por favor. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Todo aquel que apostata, aquel que se aleja del camino, bueno, al final, al cabo, va a ser destruido por el mismo Dios. Hermanos, eso es algo realmente triste. 3 cosas por realmente qué piensa Dios de las tradiciones humanas. Primero, quebrantan. 2, invalidan. Y tercero, alejan de Dios. Eso es lo que hacen las tradiciones de los hombres. Hay tradiciones que son buenas, pero tenemos que cuidar que no tengan ese enfoque religioso, hermanos, que vengan a apostatar de la fe. Otra pregunta, la misma pregunta, ¿qué podemos decir de las tradiciones? Bueno, podemos decir una segunda cosa, que debemos conocer sus orígenes y sus mentiras, porque algunas están repletas de mentiras. Y aquí requiere que el ser humano, el cristiano, haga un trabajo concienzudo de lo que va a leer y de lo que va a estudiar, para que le pueda dar razón a todos aquellos incrédulos de la fe que nosotros protegemos o de la fe de la cual practicamos. Vamos a mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? El primero de ellos, fíjese, esto lo hizo un ateo, en son de burla, ¿sí? Dice, feliz Navidad a todos los dioses nacidos el 25 de diciembre. Y según hay mucha información acerca de esto, de que hubo unos dioses, personajes míticos que nacieron en esta fecha. Ahí está Hermes, Buda, un líder religioso del budismo, Dionisio, Krishna, Zaratustra, aquí ponen a Jesús, Horus, Mitra, Heracles, Adonis y Tammuz, o Tammuz. Fíjense, todos estos se supone que nacieron el 25 de diciembre. ¿Vamos a permitir que también a Jesucristo lo involucren en esta fecha? Para decir que el 25 de diciembre es un día importante, esotérico, ocultista, tenga cuidado. Esto es realmente falso. Porque hay si no hay una prueba científica que lo avale, si hay muchas pruebas históricas y legales que ratifican acerca del nacimiento de Jesucristo y de su vida y de su obra, de su crucifixión y su resurrección. Hay muchas cosas que comprobar, testimonios orales, testimonios escritos, hasta pruebas físicas, para demostrarle que Jesucristo sí existió. Y para demostrarle a los ateos que realmente lo de Jesucristo es más que real. Y hablar de esos seres falsos, pues no hay ningún dato ni oral. Sí hay datos orales y hay unos datos escritos, pero son algunos. De Jesucristo se puede decir, hay muchos documentos y muchas pruebas de su existencia. Un claro ejemplo de esto, que debemos de conocer su origen, es precisamente decir que Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Y qué podemos decir de esto? Porque yo sé que en este momento hay personas que son católicas, y lo decimos con todo el cariño y con todo el respeto, ¿verdad? Pero Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Ahorita no es pertinente hacer un estudio acerca de cómo se manejaba el calendario judío y toda esa cuestión, porque no tenemos tiempo. Pero yo solamente me gustaría que se quedaran con las siguientes cosas. Primero, en el siglo IV, en los inicios de la gran apostasía, es decir, la gran desviación de la Iglesia Católica Romana estableció el 25 de diciembre como el día de la celebración del nacimiento del Señor.
A partir del siglo IV de nuestra era, se estableció precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como el 25 de diciembre. Esto se hizo para contrarrestar la celebración de la Saturnalia, porque se veneraba precisamente al dios Saturno, que era el dios de la agricultura, porque en estos días se celebraba el nacimiento de Dios el Sol también, llamado Mitras, el día 25 de diciembre. Es decir, una celebración pagana, dijo la Iglesia Católica, pues vamos a contrarrestar eso, poniendo el nacimiento de Jesucristo en esa fecha. No sé si, probablemente no lo hicieron con mala intención, porque aparenta ser una buena medida para combatir el paganismo, pero es realmente algo que no es fidedigno, que no es cierto, porque hay muchos comentaristas y si se pone a estudiar y analizar, usted va a descubrir que realmente Jesucristo nació o a finales de septiembre o a principios de octubre, en ese rango, porque hay algo más importante en la figura del Maestro, hay algo más importante en este tema. ¿Y cuál es? El apóstol Pablo nos lo dice. Allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua era una de las más grandes fiestas que tenían los judíos. Y nuestra Pascua, nuestra fiesta, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y qué se presentaba en la Pascua? Un cordero sacrificado precisamente, que se preparaba ¿con qué? Con algunas hierbas amargas. Y sigue diciendo 1 Corintios 5:8: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, ¿cuándo celebramos esta fiesta? Cada primer día de la semana. Si hay algo que debemos de celebrar, es precisamente cada primer día de la semana. Y es precisamente la cena del Señor, en escuchar la prédica, en cantarle, en orarle, y eso lo hacemos cada primer día de la semana, porque debe ser considerada una fiesta para nosotros, hermanos. A veces hay algunos hermanos que vienen con la cobija arrastrando, cuando debería ser una gran fiesta. Se ponen lo primero, lo que esté menos arrogado para venirse a reunir, se echaron apenas agüita y se vienen. No, es una fiesta con el Rey de Reyes, el que tenemos cada primer día de la semana. No sé si usted lo había visualizado, sí. El cristiano no debe esperar el 25. Él debe esperar cada primer día de la semana, porque ese es nuestra fiesta. El 25 de diciembre fue una imposición de hombres. Así que, hermanos, esto es bien importante decirlo, entenderlo, de que cada primera de semana es el día muy especial que tenemos los cristianos. Hay algo bien importante que también es digno de resaltar en este tema, y es lo siguiente. En la Navidad, el personaje por autonomacia, el más importante, ¿cuál es? Santo Claus. Fíjense, el hermano dijo Santo Claus, pero poco se habla de Jesucristo. Y no porque el hermano lo dijo, es que lo mencionamos de la Navidad y todos dicen Santo Claus. Pero la verdad de todo es que el origen de Santo Claus es otro. Solamente para demostrarle que en estas fechas hay un trasfondo que realmente no conocemos. ¿Sí? Esta es la imagen de la Navidad. Es un argumento para derrumbar esta idea que se tiene de la Navidad. No queremos ser Grinch, pero así lo dice precisamente la información y la investigación que hice de este tema. Tenemos que remontarnos en el mito de Santo Claus, que se remonta precisamente en el siglo IV, retomado del obispo católico llamado Nicolás, conocido también como San Nicolás. ¿Sí? La historia católica habla de milagros y bondades de este mítico personaje, por eso lo convirtieron en santo, sobre todo en países como Italia, Grecia, Turquía, Rusia y parte de Francia. Este personaje seguramente sí existió, y era una persona que era muy pudiente, que era muy benevolente, muy bondadoso con las personas, y se cree que este personaje, siendo joven, pues sus padres se mueren, adquiere una gran fortuna, vende su fortuna y se lo da a los pobres, ¿verdad? Y siendo ya ordenándose como sacerdote, él se cuenta, dice la historia, dice la leyenda,
que él se metía a las casas de la gente pobre y les dejaba unas bolsitas de monedas de oro. Pero hasta ahí la historia, la leyenda, pues está bien, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Hasta 1624 se tenía esta imagen precisamente de este personaje, de este santo llamado Nicolás. Pero en el siglo XVII llega a los Estados Unidos procedente de Holanda. Fíjese, es bien interesante lo siguiente. De Holanda, precisamente, ese es el nombre que se le daba. Sinterklaas. Sinterklaas significa San Nicolás. Y era precisamente la celebración que en los Países Bajos se daba. Y precisamente esa es la imagen de un Sinterklaas o de un Santo Claus moderno, ¿verdad? Pero cuando estuve investigando esto, hermano, me di cuenta que la figura del Sinterklaas se tomó más bien de la figura de un dios pagano llamado Odín, que era muy venerado en esas fechas. Entonces, se tomó la figura del caballo y que llegaba en un barco, diferente a la historia que conocen en la Navidad. Este llega en un caballo blanco y con las barbas largas porque fue tomado de la figura de Odín, de otro dios pagano. Fíjese cómo se mezclan las cosas una con otra. Es una mezcolanza, así, una capirotada de ideas paganas. La tradición del Sinterklaas fue tomada precisamente para la Navidad. ¿En dónde? En los Estados Unidos. Es bien interesante comentar lo siguiente. Este hombre, llamado Washington Irving, en 1809, él quitó la palabra Sinterklaas porque decía que era muy difícil. Y él fue el que evoluciona o cambia la palabra de Sinterklaas a Santa Claus, que viene a ser precisamente de San Nicolás. De Sinterklaas pasó a Santa Claus, ¿sí? No solamente eso, este hombre llamado Clement Seymour escribió en esos tiempos, en 1800, una serie de libros acerca de la Navidad. Este hombre que ven ustedes fue el que le puso todo el color a la Navidad, de que Santo Claus viaja en un trineo con 9 renos, y que había un líder de los renos llamado Rodolfo, que tenía ¿qué? Ándele, ya ve. Y no solamente eso, que se metía por las chimeneas y que dejaba regalos. Este hombre fue el que escribió. Es una ficción, hermanos. Esto es una ficción, pero no solamente eso, fíjense. Este hombre llamado Thomas Nast, un caricaturista, este hombre fue el que remasterizó o hizo evolucionar o engordar al personaje, porque él fue el que lo hizo gordo a Santo Claus, pero era una sátira política, y así fue como quedó el pobre Santo Claus. Así como se le conoce hoy en día, Thomas Nast en 1856 o 1886, no me acuerdo, 1868, fue el que dibujó precisamente al Santo Claus gordo, ¿verdad? A partir de ese momento. Lo curioso de todo es que en aquel tiempo Santo Claus no se vestía de rojo, sino más bien lo vestían de verde, azul y blanco. No era rojo. En un principio sí, pero nunca se consideró como el color principal de Santo Claus. Es más, mucha gente dice que para 1800 el color verdadero de Santo Claus era verde, no rojo. En suma, la imagen de la Navidad se divulgó gracias a Santa Claus, que es la imagen de la Navidad, el cual ha sido una herramienta poderosa en el comercio. Y aquí es donde se completa la historia de Santo Claus. En 1930 aparece una empresa de refrescos que compró todos los derechos de la figura y personaje de Santa Claus. La empresa vistió a Santa Claus de rojo y blanco, colores de la marca comercial, la popularizó y fue exitosa. La pregunta es, otra cosa. Hoy esta empresa es sinónimo de la Navidad. Esta empresa no te vende el producto en sí, te vende sentimientos, alegría, gozo, felicidad y un ambiente familiar. De esta manera se mete en la mente colectiva. ¿Cuál empresa es? Coca-Cola en 1930 compra los derechos de Santo Claus y lo vende a todo el mundo. Cuando yo investigué esto, hermano, hasta me dio miedo.
A lo mejor los de Coca-Cola no tienen esa intención porque fue una de las campañas publicitarias más exitosas en el mundo. Pero fíjese cómo ha trascendido, que inclusive ha reemplazado la figura del maestro, que debería serla. Hermanos, esto, fíjense cómo, así ya fue como quedó en 1930, Santa Claus, con su pollo y con su sodita, ¿va? La diabetes todavía no estaba todo lo que daba ahí. Y otra imagen más moderna del Santa Claus, ¿verdad? Esto me lleva a algo bien interesante, algo que dice la Biblia al respecto. Fíjense cómo dice Apocalipsis 17:5, y en su frente dice un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjense cómo dice, abran sus Biblias en Apocalipsis 17, porque quiero que vean algo. Dice, hay un pequeño titulito en el capítulo 17 que dice, ¿cómo dice? Condenación de la gran ramera. Una palabra fuerte, pero así lo dice la Biblia para que usted lo vea. Esa ramera viene a representar el mayor aspecto de la apostasía en toda su plenitud. No vamos a mencionar nombres ni religiones, pero esa gran ramera viene a representar a la mayor apostasía en el mundo y que tiene mucho control también en este mismo. Entonces, de esa precisamente se refiere Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 18:3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Trabajan juntamente con esta mujer. Fíjese, dice Apocalipsis 18:11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella, porque iba a recibir una gran condenación, porque ninguno compra más sus mercaderías. Dice Apocalipsis 18:15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. ¿Por qué decir esto? Vamos a lo que les acabo de decir, para regresar un poquito. ¿De dónde procede Santo Claus? De la figura del Sinterklaas holandés. Y el Sinterklaas holandés se toma de Odín, un dios pagano. Pero a su vez este Sinterklaas fue tomado de San Nicolás, que tiene como 2000 templos distribuidos ahí por Grecia, Italia y no sé qué. Fue tomado de San Nicolás. ¿Y San Nicolás a dónde pertenecía? Ustedes saben muy bien a dónde pertenecía. El nacimiento que se hace de Jesucristo en estas fechas, ¿quién lo impuso? No la iglesia de Cristo. Fíjense cómo se van armando las piezas, de cómo la mercadería se va, las empresas, la mercadería llevan precisamente hacia la relación que tienen estos con la gran ramera, porque se beneficia de. Esto es algo tremendo a considerar, y sobre todo aquí hay mucho que decir al respecto, pero ahorita ya no tenemos mucho tiempo, de cómo precisamente las empresas, el comercio, se beneficia de todas estas tradiciones, de las cuales debemos de tener cuidado de participar, ¿sí? Por eso debemos de tener cuidado de participar de estas mismas. Pero nuevamente la pregunta, ¿será acaso que los cristianos debemos de ser Grinch en estas fiestas decembrinas? Debemos ser unos amargados y decirles a todos, no, es que estás mal, es que estás torcido, como dicen en Monterrey los predicadores. Estás bien torcido, dicen. Estás mal, es pecado. Hay algo bien importante, y con esto quiero cerrar esta clase. Quiero cerrar esta clase con lo siguiente, ¿sí? ¿Qué podemos decir de las tradiciones? Que debemos aprovecharlas para evangelizar. Debemos de aprovecharlas. Un claro ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo, dice 1 Corintios 9, 19 al 21, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley,
para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Sé que es un poco confuso, pero si usted lo analiza en su casa, esta cuestión, nosotros también en estas fechas, en este puente Guadalupe Reyes, pues es un momento apropiado, perfecto. ¿Para qué? Para hablar de Cristo. ¿Qué está haciendo usted con su familia? ¿Qué está haciendo usted con sus amigos cuando los ve celebrar? Les dice, ¿estás mal? ¿Se aleja o les habla de Cristo? Les habla acerca de la verdadera historia de la Navidad. Porque nadie más conoce esta historia como usted y como yo. Porque es lo que vinimos a hacer cada primer día de la semana, hermanos. Usted sabe que la Navidad significa nacimiento. Y el nacimiento tiene que ver precisamente, aunque torcido, pero tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Es importante decir, no hay nacimiento más influyente en la historia humana. Este marcó un antes y un después en el tiempo y en la vida de las personas. Fue tan impactante en las vidas de las personas, ni siquiera Hermes, ni Dionisio, ni Mitra, ni los otros dioses que mencionaban, no tienen un antes y un después. Solamente Jesucristo, porque es la historia verdadera. Y algo bien importante, enseñarles, hermanos, contarles y relatarles la verdadera historia de la Navidad. Es decir, ¿por qué nació Jesucristo? Porque mucha gente se queda ahí, hermanos. ¿Cuántos que ponen un pesebre, cuántos que ponen un nacimiento, saben por qué y para qué vino Jesucristo al mundo? Yo les he preguntado a muchas personas, ¿sabes qué significa Jesús? Y ni siquiera eso me saben responder. ¿Por qué? Porque en realidad ese festejo es para ellos mismos. Comen, celebran, se dan regalos. ¿Y Jesucristo cuándo? Es más, unos se emborrachan y ahogados en alcohol. Recuerdo una persona que me decía, hablaba acerca del bautismo. Para la Iglesia de Cristo el bautismo es algo bien importante, bien especial para la salvación. Pero recuerdo que esta persona me dice, para que vea cómo las tradiciones se corrompen tan fácilmente, me dice, no, es que yo acabo de bautizar a mi hija y compré 50 cartones de cerveza. Bien orgullosote porque compró, no porque se bautizó, sino porque compró 50 cartones de caguamas. Pero no porque ese bebé se bautizó. ¿Se dan cuenta? Solamente chéquense todos esos tipos de festividades. Al menos que al que menos ponen en esas celebraciones es a Jesucristo. Entonces, hermanos, empecemos contando la verdadera historia de Jesucristo. Ahí les va. Nosotros sabemos, hermanos, como lo dice Éxodo 20, versículo 11, que en 6 días Jehová creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que estaban ahí, hermanos. Por ahí podemos empezar. Dios creó absolutamente todo, y no solamente eso. En Génesis 1:31 nos dice que todo lo que había hecho era bueno, era perfecto, no tenía pecado, no tenía fallas. Pero ya llegando precisamente en el capítulo 3, todo se desvirtúa a raíz de la tentación de Eva, y luego llega precisamente a la tentación de Adán por seguir a su esposa. Para ese momento ya toda la humanidad, toda la creación ya había quedado maldita, como lo dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo, y por un hombre el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y vamos a estar sometidos precisamente a una maldición. No solamente nosotros, toda la creación. Porque inclusive las mismas plantas para defenderse le crecieron cardos y ¿qué? Y espinos, que antes no los tenía. Y no solamente eso, hermanos, ¿qué iba a hacer Dios para redimir entonces a la humanidad? ¿Qué iba a hacer Dios al respecto? Bueno, Él mandaría a un Salvador, como lo dice Mateo 1:21, que le estaba diciendo a José que el fruto precisamente que estaba creciendo en el vientre de María
era el mismísimo Hijo de Dios. Y Jesús significa precisamente salvación, pero ¿salvación de qué? De los pecados. ¿Y qué es el pecado? Bueno, hay una muy larga lista de pecados, pero hay algo que sí se debe de saber, que el pecado pone una barrera entre nosotros y Dios. Entonces Jesucristo vino a salvar a la humanidad, vino a quitar el pecado y a restablecer la relación del hombre con Dios. Por eso nació Jesucristo. Entonces, hermanos, es muy importante entender que lo que en realidad tenía, lo que tenía María en su vientre, era engendrado precisamente por el Espíritu Santo. Lo dice Mateo 1:20. Era un nacimiento milagroso. El Hijo de Dios. Y no solamente eso, Hebreos 7:26 nos dice que Él fue santo, Él vivió una vida santa, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Fue un hombre perfecto, recto. Hacía caso a sus padres. Era obediente a las leyes. Obedecía a las autoridades. Era un hombre ejemplar, era un hombre varón. Fue un varón perfecto en todos los sentidos. ¿Qué haría este hombre cuya vida era perfecta? ¿Cuál era su propósito? ¿Sabe cuál era su propósito? No solamente era nacer, era morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué debía de morir un hombre perfecto? Bueno, primera de Pedro capítulo 1 versículo 19, porque estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuera ese cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Para qué? Para que apaciguara la ira y nos reconciliara con nuestro Dios. ¿A poco, me dicen los jóvenes, a poco la sangre de un hombre puede hacer todo eso? Sí, porque no era cualquier sangre, era la misma sangre del Hijo de Dios que vino a salvarnos y que fue derramada y que fue el pago. De ahí viene la palabra redención, que significa ser comprados por precio. Y no fue con moneda, fue con la sangre divina y preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdadera historia de la Navidad, hermanos, que debes de comprender. Un niño nacido para morir, porque la sombra de la cruz se vislumbra en aquel pesebre. Y cuando entiendas esto, comprenderás el porqué y el para qué del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es importante decirlo, no solo nació, no solo vivió una vida perfecta, sino que después que fue crucificado, después que recibió el juicio completo por todos los pecados de todos los que algún día creerían en Él, Dios mismo lo resucitó de entre los muertos para reivindicar y validar la eficacia de su sacrificio. Y no solamente eso, hermanos, Dios le elevó a la gloria donde se sentó a su diestra y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesucristo, que fue exaltado por su obra, la cual fue consumada. Aquí retomamos el versículo que todos nosotros sabemos. Juan 3:16. Ayúdame a recitarlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El mayor regalo que Dios nos dio, ¿sabe cuál fue? Su propio Hijo. Este es la verdadera Navidad. Enséñeselo a la gente, porque es lo que necesita. Enséñeselo a su amigo, a su mamá, a su papá, a su hermano, a todo el mundo, porque no hay nadie más en este recinto que conozca más esa historia como usted y como yo. Que Dios les bendiga. Bien, bueno, buenas tardes, buenos días. Vamos a pasar a la oración. No sin antes darle la bienvenida a las congregaciones que están presentes esta mañana. ¿Y qué les decimos, hermanos? Bienvenidos. Lugar de lectura, rol de la adoración en esta mañana. Vamos a tener la oración